enfermo no va a poder producir, no va a poder sintetizar albúmina y es uno de los mecanismos, esta hipoalbuminemia es uno de los mecanismos del edema del paciente alcohólico. ¿Se acuerda cuando llevamos el síndrome ascítico edematoso? Los pacientes con ascitis están edematizados. Y otra función relacionada a esto del síndrome ascítico edematoso es lo que dice su compañero en este momento. Hay hormonas que se metabolizan en el hígado y que cuando el hígado se enferma no puede metabolizarla. Un ejemplo clásico, la aldosterona. La aldosterona es una hormona mineralocorticoide que se forma en la vía del sistema renin-angiotensina-aldosterona. El hígado enfermo no puede metabolizar la aldosterona y por esa razón el paciente cirrótico está con hiperaldosteronismo. Y esta aldosterona es la que interviene en el mecanismo fisiopatológico del edema. Entonces, creo que me van a dar la razón, jóvenes. Tienen que leer las funciones de los órganos. El próximo capítulo de la semiología es semiología nefrourológica. Así que tienen que ir a leerme riñones otra vez desde su anatomía, porque aquí en gastroenterología se han aplazado. No tenían ni idea de lo que era el hígado, ¿no es verdad? Seguro que si les pregunto ahorita cuánto pesa el hígado, seguro no me van a responder. Tienen que leer, jóvenes, tienen que estimularse. Ya. Entonces, la última complicación, lo peor que le puede pasar a un paciente con enfermedad hepática crónica, independientemente cuál sea la causa por la cual el hígado se enfermó, es la insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática es el estadio final, ya sea que el enfermo tuvo una hepatopatía por consumo de alcohol, ya sea porque se infectó con el virus de la hepatitis C, con el virus tipo C, ya sea porque se enfermó de una, qué sé yo, una enfermedad metabólica del hígado, por ejemplo, la hemocromatosis, ¿verdad? Alguna enfermedad que enfermó al hígado, cuando esa enfermedad llega al estadio final, es a lo que se llama la insuficiencia hepática. Y por esa razón intenté estimularlo a que lean las funciones del hígado, porque de esas funciones se van a desprender la sintomatología de los enfermos. Por lo tanto, la insuficiencia hepática, que puede haber insuficiencia hepática aguda también, es la consecuencia de un daño hepático crónico, independientemente de su etiología y del tipo de lesión existente. Aparece solo en afecciones intensas y difusas del hígado, en especial cirrosis y hepatitis crónica. Es un proceso irreversible. Cursa con remisiones y reagudización. Los gastroenterólogos, cuando están frente a un enfermo con insuficiencia hepática y en países donde hay posibilidades de hacer un trasplante, lo van a poner, lo van a estabilizar al enfermo para que se pueda beneficiar, lo pone en una lista de espera para, imagínense que estemos frente a un paciente joven de 45 años, ese paciente puede ser candidato a un trasplante hepático. Entonces, estos conceptos que hemos ido viendo son conceptos generales, porque el hígado cumple una multiplicidad y hay funciones heterogéneas. Es un órgano clave en la mantención de la homeostasis corporal, tiene una gran reserva funcional. Imagínense los pacientes hablando de un problema crónico, los pacientes para que presenten anemia es porque se han agotado las reservas de hierro en el hígado, porque el hígado almacena hierro. Cuando un paciente pierde sangre o está con una pérdida crónica de sangre, por ejemplo, por vía intestinal, tienen que agotarse el pool de reserva
para que recién el paciente esté con anemia. Por lo tanto, cuando un paciente está con anemia, hablando de un problema crónico, es porque se han agotado sus reservas. Y por esa razón, en el tratamiento de una anemia, mínimo se necesitan 3 meses de tratamiento para volver a llenar el pool de reserva. El hígado tiene una gran capacidad de regeneración. Y aquí están las funciones. Tanto se han hecho tratar ustedes. Y estas son las funciones del hígado. Interviene en el metabolismo intermedio, carbohidratos, proteínas, lípidos. Interviene en una función que se llama de excreción, porque desintoxica drogas. ¿Quién es el que desintoxica? Pues el amoníaco. Todo lo que uno come, lo que entra por la boca, cualquier alimento, por ejemplo, las proteínas se desdoblan en aminoácidos. Los aminoácidos son absorbidos en estado de aminoácidos precisamente. Y esos aminoácidos, ¿qué ocurre? Todo se convierte, las proteínas al final, después de aminoácidos, se convierten ¿en qué se convierten los aminoácidos? ¿Cómo se absorben? Los hidratos de carbono, ¿en qué se tienen que transformar para poder ser absorbidos? A su mínima expresión tienen que desdoblarse los alimentos. Los carbohidratos tienen que desdoblarse, las proteínas tienen que desdoblarse, los lípidos tienen que desdoblarse. ¿Por efecto de quién? De los jugos intestinales, del jugo gástrico, del jugo intestinal, del jugo pancreático, de la bilis. Se forma al final, producto de este metabolismo, el amoníaco, el amonio, y el hígado lo convierte rápidamente en urea, y la urea se elimina por vía renal. Por esa razón, cuando un enfermo está en insuficiencia hepática, no puede transformar el amoníaco, el amonio, en urea. Entonces, los niveles elevados en sangre de amoníaco, de amonio, son tóxicos para el cerebro. Y por eso el paciente entra en lo que se llama encefalopatía hepática. Tanta vuelta le han dado a la bilis. La bilis cumple 2 funciones fundamentales. No hay más por dónde perderse. No hay necesidad de ir a la red de internet a leer, por Dios. Ni irse a la Universidad de Harvard para investigar qué es la bilis, por Dios. Jóvenes, eso está en el libro de fisiología. Mismo en el libro de Argente Álvarez está. La bilis cumple 2 funciones y se acabó el jabón. Son las funciones fundamentales. Lo que han dicho. En la bilis, ¿qué hay? Agua y las bilirrubinas, que es un producto de excreción. El hígado necesita excretar. La bilis es un producto no de síntesis, sino de excreción. Es como la orina, es un producto de excreción. La bilis emulsiona las grasas. Sin bilis no se pueden desdoblar las grasas. O sea que la bilis es fundamental para desdoblar las grasas, por Dios. Y interviene en la absorción de las vitaminas liposolubles, porque esas vitaminas son solubles en grasa. La vitamina C y las vitaminas del complejo B son hidrosolubles. En cambio, la A, la D, la E y la K, y dentro de estas 4 vitaminas hay una que es importante por la vitamina K. ¿Para qué sirve la vitamina K, jóvenes? Para la coagulación. ¿Para qué sirve la vitamina K? Factor 1 de la... Es antiplaquetaria. ¿Para qué sirve la vitamina K? Para la coagulación. Para la coagulación, doctor. La vitamina K es como la caña de azúcar, la materia prima para que el hígado pueda producir los factores de la coagulación. Si no hay vitamina K, el hígado no puede formar factores de la coagulación. ¿Cuáles son esos factores de la coagulación? Nombre. La vía extrínseca y la vía intrínseca. ¿Cómo? La vía extrínseca y la vía intrínseca.
Pero ¿cuáles? Dígame, de una vez concreto. ¿Cuáles? Fibrinógeno. El 2, el 5, el Fibrinógeno, 7, el 9 y el 10. fibrinógeno, protrombina, globulina. Mentira. El 5 no depende de vitamina K, pero igual el hígado lo sintetiza. Las vitaminas, los factores de la coagulación que dependen de la vitamina K son el 2, 7, 9 y 10. Y el más importante de esos, ¿cuáles son? ¿Cuál es? Del 2, el 7, el 9 y el 10, ¿cuál es el factor de la coagulación más importante? El 2, pues el fibrinógeno. ¿Cómo yo voy a saber que un paciente tiene alteración de este factor de la coagulación? ¿Cómo se llama el factor 2 de la coagulación? Protrombina. Protrombina. Protrombina, pues. Y eso se mide en sangre. Cuando un paciente va a ir a una cirugía, el cirujano le pide tiempo de protrombina. Tiene que estar normal para poder ser operado, porque si eso no está normal, va a sangrar el paciente. ¿Quién sintetiza este fibrinógeno? El hígado. ¿Y qué necesita? ¿Qué necesita el ingenio azucarero Guavirá para producir su azúcar? Caña de azúcar, ¿no es verdad? Pero Dios mío, no entiendo por qué no están leyendo cosas básicas. Así de sencillo es. Cuando no hay bilis en el intestino, no se puede absorber la vitamina K. La vitamina K viene en los alimentos, viene de afuera. ¿Qué alimentos contienen vitamina K? Los vegetales, doctor. ¿Qué? Sobre todo en su forma Los de vegetales, correcto, pero fundamentalmente, ¿cuál de los vegetales? La espinaca, doctor. Todo perejil, doctor. todo lo verde, eso contiene vitamina K. Por lo tanto, si usted no quiere tener sangrado, tiene que consumir alimentos verdes. Pero si usted quiere tener sangrado, no consuma pues y se muere. Todo lo verde tiene vitamina K. La vitamina K es la materia prima para que el hígado pueda producir los factores K dependientes, 2, 7, 9 y 10. Síntesis de proteína, albúmina y factores de coagulación, ya hemos dicho. Función inmune, función endocrina. El hígado es un laboratorio endocrinológico, jóvenes. Ya hemos dado el ejemplo de la aldosterona. Hay muchas hormonas que se metabolizan en el hígado. Y cuando el hígado está enfermo, ¿por qué creen que aparece ginecomastia en los pacientes cirróticos alcohólicos? ¿Por qué? Se les crece la mama a los pacientes varones cuando están cirróticos. Hay hipogonadismo. ¿Por qué? ¿Por qué se atrofian los testículos? ¿Por qué no hay vello pubiano en el paciente cirrótico? ¿Por qué hay amenorrea en los pacientes cirróticos, en las mujeres cirróticas? Una mujer alcohólica a los 46 años y empezó a consumir alcohol a los 30 años, a los 40 años, 10 años, ya está cirrótica. ¿Por qué creen que esa pobre mujer no se le va a perder el vello pubiano y por qué creen que está en amenorrea? Porque el hígado tiene que ver con las hormonas. Entonces sigan repasando, por favor, las funciones del hígado. Por Dios, se los pido, se lo imploro. El hígado interviene también en almacenamiento de la vitamina A y el hierro, ya lo hemos dicho. Entonces el hígado tiene una serie de funciones, jóvenes, y por esa razón es que a nosotros nos interesa, porque fruto de estas funciones que están alteradas, es que el paciente que está en insuficiencia hepática tiene tendencia a que se le baje el azúcar. ¿Por qué? Porque el hígado no puede cumplir esa función de glucogénesis y glucogenólisis. El hígado enfermo no puede sintetizar albúmina y otras proteínas que son fundamentales.
Esta hipoalbuminemia es la que causa el edema y la ascitis. El cirrótico está edematizado y está con ascitis. El hígado no puede sintetizar los factores de la coagulación. Un cirrótico, si llega a la guardia con una apendicitis aguda, guay, el cirujano no se va a animar a operarlo porque ese enfermo va a tener tendencia al sangrado, a una coagulación intravascular diseminada. Tiene que estar su protrombina en buen nivel para que el cirujano se atreva. Y no es porque el hígado no tenga vitamina K, tiene la materia prima, pero no puede, el hepatocito está enfermo y no puede sintetizar el 2, el 7, el 9 y el 10. El 5 lo sintetiza porque no depende de la vitamina K, pero el 2, el 7, el 9 y el 10, y de esos 4, el más importante es la protrombina, el fibrinógeno. ¿Cómo yo mido, cómo yo sé por laboratorio que el paciente está sintetizando bien? Por el tiempo de protrombina. Hay una prueba de laboratorio, yo le pido al paciente tiempo de protrombina, tiene que estar al 100%. Mientras más bajo está eso, si un paciente tiene un tiempo de protrombina de menos del 50%, el cirujano no se va a animar a entrar a operar, porque le va a sangrar. ¿Qué pasa con las heces cuando un enfermo es cirrótico, alcohólico, está en insuficiencia hepática? Como no va a poder producir sales biliares, las heces van a ser grasosas, porque la absorción de la grasa va a estar alterada. Va a haber deficiencia de vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K. Es típico ver a un paciente en insuficiencia hepática, como está alterada la cinta albúmina, edematizado. Es un edema blando, deja godet. Esta es la proteína plasmática más abundante. Se calcula que si el hígado sintetiza 12 gramos por día y la vida media de la albúmina es de 21 días. La albúmina es la responsable de generar presión oncótica. Es la que evita que el paciente se edematice porque chupa agua desde el intersticio al espacio vascular. Pero la albúmina no solamente interviene en la presión coloidosmótica del plasma, es una proteína transportadora. Hay drogas que se unen a la albúmina y la albúmina es la que transporta a la droga. Si yo le doy una droga a un enfermo que tiene cirrosis y tiene hipoalbuminemia, se puede intoxicar el paciente. ¿Por qué? ¿Por qué se va a intoxicar? Porque no hay la proteína que lo transporta. Entonces, ese producto es más dañino. En cambio, cuando se une a la albúmina plasmática, no pasa ese fenómeno. O sea que la albúmina no solamente interviene en la presión coloidosmótica. Si yo consumo carne y es decir, mi hígado está insuficiente, yo puedo entrar en encefalopatía porque la proteína se desdobla en aminoácidos. Los aminoácidos se convierten por acción de las bacterias intestinales en amoníaco. El hígado enfermo no puede convertir el amoníaco en urea. Por lo tanto, el amoníaco en sangre se va a elevar y esto es tóxico para el cerebro. Porque normalmente un hígado sano convierte rápidamente el amoníaco en urea. Y la urea es un producto del metabolismo y se excreta por el riñón. ¿Se dan cuenta por qué un enfermo puede entrar en encefalopatía? Un enfermo cirrótico, yo no le puedo dar mucha carne porque voy a cometer este problema. El paciente no va a poder convertir el amoníaco en urea. Las hormonas esteroideas se metabolizan en el hígado. Hay un hiperaldosteronismo secundario. La aldosterona, que es un mineralocorticoide, se metaboliza en el hígado. El hígado enfermo no va a poder metabolizar la aldosterona y el paciente va a tener hiperaldosteronismo de tipo secundario. La alteración en los andrógenos y los estrógenos produce ginecomastia, atrofia testicular,
en los varones. Y en las mujeres pueden tener irregularidades menstruales. Se pierde el vello pubiano. Imagínense la importancia de conocer las funciones del hígado. Y en relación a la bilirrubina, el hígado interviene en 4 fenómenos en relación a la bilirrubina. La absorbe, la transporta, la conjuga y la excreta. Un paciente en insuficiencia hepática, va a estar histérico, porque este paciente no va a poder metabolizar la bilirrubina. El paciente va a estar con hiperbilirrubinemia, va a estar histérico. Por lo tanto, los síntomas y los signos de insuficiencia hepática, ¿cuáles son? Ictericia, ascitis, encefalopatía portal, alteraciones cutáneas y endocrinas, ginecomastia, aquí alteraciones menstruales en la mujer, pérdida del vello pubiano, compromiso del estado general, alteraciones circulatorias, edema. Hay tendencia al sangrado, a la coagulación sanguínea, no va a poder coagular. Hay hipoalbuminemia y por esa razón se explica el ascitis, el edema. El síndrome hepatorrenal, es habitual que los pacientes con insuficiencia hepática pasen primero por un síndrome hepatorrenal. El paciente en insuficiencia hepática habitualmente está con ascitis y con edema de miembros inferiores. Entonces, hay alteraciones hematológicas. Un paciente cirrótico, alcohólico, cuando llega al estadio de insuficiencia hepática va a estar anémico porque el hígado no puede cumplir esa función de reserva de hierro. Alteraciones neurológicas, alteraciones endocrinológicas, que son las que acabamos de ver, ginecomastia, pérdida del vello pubiano, hipogonadismo en el varón. La ginecomastia es propia de los hombres, más se ven los hombres. Se van a ver estas arañas vasculares, tendencia a las equimosis, a los sangrados, alteraciones en las uñas, dedos en palillo de tambor puede haber. El paciente va a estar histérico, va a estar desnutrido, gran compromiso del estado general. Un paciente cuando está en estado de cirrosis avanzada, por ejemplo por alcohol, y está en insuficiencia hepática, impresiona como un enfermo canceroso. Estas son las telangiectasias, arañas vasculares también se llaman, nevus. Entonces, el paciente con insuficiencia hepática, jóvenes, tiene una semiología florida, anemia, trombocitopenia, hay plaquetopenia. Esto provoca púrpura, hematomas, hematuria, sangrado menstrual anormal, hemorragia del tubo digestivo, puede sangrar en cualquier momento. El hígado sintetiza todos los factores de la coagulación. El 5, el 7, el 9, el 10, la protrombina, el fibrinógeno, la proteína C, la S, la antitrombina 3. Por lo tanto, alteraciones hematológicas hay de todo tipo en el paciente cirrótico alcohólico avanzado cuando está entrando a la insuficiencia hepática. Hay destrucción de los glóbulos rojos, hay hemólisis, formación deficiente de glóbulos rojos, hay deficiencia de ácido fólico. Por eso a los pacientes cirróticos hay que darle hierro y ácido fólico. Un paciente cirrótico alcohólico avanzado tiene eso. Ya hemos dicho que la aldosterona interviene en la fisiopatología del edema. ¿Por qué? Porque los pacientes no pueden, el hígado enfermo no puede metabolizar la aldosterona, una hormona mineralocorticoide. Entonces, en los varones, atrofia testicular, pérdida del apetito sexual, impotencia sexual, ginecomastia. En las mujeres sufren de amenorrea, pérdida de la libido, esterilidad, sangrado menstrual. Entonces, es florida la semiología de un paciente en insuficiencia hepática. Si no hayan repasado y si no repasan las funciones normales del hígado, no van a poder identificar, no van a poder explicarse las manifestaciones semiológicas de la insuficiencia hepática, de cómo está el hígado enfermo.
Los pacientes cirróticos avanzados generalmente están hipotensos y están taquicárdicos con un estado hiperdinámico. Hay insuficiencia, generalmente los pacientes tienen insuficiencia suprarrenal. Hay disfunción en la microcirculación. Incrementa la síntesis del óxido nítrico. Hay lesión endotelial. Nivel elevado de la interleuquina 6 y de la interleuquina 8. Por esa razón es que hay muchos tratamientos actualmente que les ha servido a los gastroenterólogos, precisamente analizando estas funciones alteradas para poder combatir la insuficiencia hepática. Ahí está un enfermo con ictericia, mal estado general, muy desnutrido, se nota que está histérico, no tiene masa muscular, esto se llama sarcopenia, la orina colúrica la orina, sequedad en los ojos. Entonces es una clínica muy florida. Esto es un esquema también para demostrar cómo se va configurando las alteraciones, ¿verdad? El hígado enfermo tiene una capacidad reducida en la síntesis hepática, albúmina, hipoalbuminemia genera edema, el tiempo de protrombina está prolongado, hay deficiencias en la coagulación, no coagula el enfermo, tiene alto riesgo de sangrar. En la función, en lo que se refiere a la función hepatobiliar, las enzimas hepáticas van a estar alteradas. Cuando yo le pido un perfil hepático al enfermo, yo voy a tener un enfermo con hiperbilirrubinemia, va a estar con hipoalbuminemia y va a estar histérico el paciente porque la función excretora va a estar alterada. ¿Qué factores precipitan la insuficiencia hepática? El paciente cirrótico puede estar con su ascitis estable, pero ¿en qué momento entra en insuficiencia hepática? Uno de los principales factores que precipita la insuficiencia hepática es cuando sangra por el tubo digestivo. ¿Qué pasa? Si el paciente sangra por el tubo digestivo, va a haber un acúmulo de glóbulos rojos, de hemoglobina en la luz intestinal. Esa sangre se va a desdoblar en aminoácidos. Esos aminoácidos se convierten por acción de las bacterias intestinales en amoníaco. Y este amoníaco no va a poder ser metabolizado en el hígado. Entonces no se puede convertir en urea. Y ese amoníaco se va a elevar en sangre y va a comprometer el cerebro. Entonces, una ingesta de proteínas, si el paciente le tumba un churrasquito, se descuida en el consumo de proteínas, va a ser lo propio que una hemorragia digestiva, un proceso infeccioso. Si yo le doy drogas que se eliminan por el hígado, estoy cometiendo una iatrogenia. Por lo tanto, ustedes me van a leer qué drogas son hepatotóxicas, qué drogas no debe recibir el paciente cirrótico. Por ejemplo, la furosemida y las benzodiazepinas no deben utilizarse. Dentro de los antibióticos, los macrólidos, por ejemplo, se metabolizan en el hígado. Estas drogas no deben utilizarse. Yo no le puedo echar más agua al turbión. El hígado está enfermo, jóvenes. No puedo yo hacerle más daño del que ya tiene. El estreñimiento prolongado también es un factor que precipita la insuficiencia hepática. Por lo tanto, cuando yo estoy con un enfermo que lo tengo que internar porque estoy sospechando de que está en insuficiencia hepática, tengo que buscar y corregir estos factores porque tengo que corregir el factor precipitante. Tengo que eliminar el factor o tengo que corregir. Si es una hemorragia digestiva alta, ¿qué voy a hacer yo para que no se quede esa sangre ahí dentro de la luz intestinal? Indicarle enema. Tengo que darle un enema para que rápidamente bote la sangre que hay en la luz intestinal, porque eso lo va, esa sangre ahí en la luz intestinal, el intestino la va a absorber y por vena porta va a llegar previo acción bacteriana
esos aminoácidos se van a convertir en amoníaco, van a llegar por la vena porta al hígado y el amoníaco no va a poder convertirse en urea. Y el paciente entra en insuficiencia hepática porque el amoníaco es tóxico para el cerebro. Entonces, hay en el paciente cirrótico una coagulopatía. Disminución de los factores de coagulación, fibrinógeno 2, 5, 7, 9 y 10. Hay disminución de la antitrombina 3, hay trombocitopenia y disfunción plaquetaria, y se viene la coagulación intravascular diseminada y el paciente fallece. Entonces, cuidado. ¿Cómo yo reconozco que un enfermo está en insuficiencia hepática? Porque tiene esta triada. Es un triángulo cuya base ancha está formada por la alteración del estado neurológico, puede entrar en coma el paciente, hay una coagulopatía, el tiempo de protrombina es menor del 50%, el tiempo de protrombina es menor del 50%, no coagula su sangre y está ictérico el paciente. Entonces, esa es la forma de cómo yo reconozco que el paciente está en insuficiencia hepática. Ok, entonces eso es lo que quería mostrarle en relación a lo que se llama la insuficiencia hepática. Y esto es un score de pronóstico para predecir el grado de disfunción hepática. La clasificación, el score de Child-Pugh, es el sistema más usado, es un score pronóstico donde yo mido cinco factores: la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de trombina, la cita y la encefalopatía. Entonces le voy dando un valor a cada uno de estos elementos y al final, ¿qué dijeron estos dos médicos, Child-Pugh? Cuando el paciente tiene 5 a 6 puntos, yo lo catalogo al enfermo en la clase A. Quiere decir que ese paciente tiene el 85% sobrevive a los 2 años. Cuando tiene 7 a 9 puntos, solo el 57% de los enfermos sobrevive a los 2 años. Sin embargo, cuando tiene 10 a 15, un Child-Seq quiere decir que más de la mitad de los enfermos se van a morir en el curso de los 2 años. Entonces, el score de Child-Pugh es un score para predecir el riesgo de muerte de los enfermos que están con cirrosis hepática avanzada. Muy bien, jóvenes. Sigan leyendo, por favor, y nos veremos mañana con los de la práctica. Hasta mañana. ¿Alguna pregunta? Doctor, una preguntita con respecto al amonio. ¿Cómo es que llega a pasar lo que es la barrera hematoencefálica, lo que es el amonio, así alterando lo que es el estado de conciencia? En la fisiopatología de la encefalopatía hepática hay una serie, o sea, no es solamente el amoníaco. Se pensaba antes que el único factor que producía la encefalopatía hepática, que era el amoníaco, pero se ha visto que hay un mundo de productos tóxicos para el cerebro. Lo importante es porque en el tratamiento, por ejemplo, de la insuficiencia hepática, la encefalopatía hepática, se utilizan muchos aminoácidos en el tratamiento. Entonces hay una serie de mecanismos. No es solamente la lactulosa, que es una droga bondadosa. La lactulosa es un laxante osmótico muy utilizado para prevenir la encefalopatía hepática. O sea, es uno de los tratamientos muy eficaces, pero se ha visto que no solamente es el problema del amoníaco el que produce la encefalopatía hepática, porque muchos enfermos persisten encefalopáticos a pesar del uso de la lactulosa. Ustedes van a ver mucho utilizar a los gastroenterólogos en los pacientes que tienen una hemorragia digestiva, sangra, y para evitar que
que esta presencia de sangre en la luz intestinal precipite una insuficiencia hepática, una encefalopatía hepática, ahí se utiliza la lactulosa. Pero se ha visto que a pesar de estar utilizando lactulosa, los pacientes siguen en estado comatoso, siguen en insuficiencia en encefalopatía hepática. Entonces esto ha demostrado que no es solamente el amoníaco el único producto tóxico para el cerebro. Hay otros productos tóxicos. Bueno, jóvenes, nos veremos el jueves y mañana con los de la práctica. Gracias.